Buen día, profesor. Continuando con el tema de nuestra exposición, yo le voy a hablar sobre la aplicación que tienen las matemáticas dentro de la fisioterapia. Para esto es importante recordar qué son las matemáticas. Las matemáticas es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se van a establecer entre ellos. Entonces, ¿cómo se aplica esta ciencia a lo que es la fisioterapia? En realidad se utiliza de una manera práctica. ¿No? Se pueden establecer fórmulas físicas, ¿no? Se pueden hacer mediciones geométricas, o simplemente se puede buscar el área de un determinado músculo, ¿no? Manejando sus rangos de movimiento de acuerdo a su estructura anatómica. Ahora le mencionaré algunas de las áreas, ¿no?, en las que intervienen las matemáticas. En realidad las áreas son muy amplias, entre ellas, por ejemplo, en las que las matemáticas van a intervenir, ¿no? Algunas de esas áreas son, por ejemplo, tenemos lo que es la farmacología, tenemos lo que es la posología, tenemos lo que es la radiología, ¿no? También tenemos lo que es la oncología, ¿no? Y así existen muchas áreas en las que las matemáticas van a cumplir un rol muy importante, ¿no? Porque de acuerdo de acuerdo a los diagnósticos, ¿no?, de acuerdo al plan de tratamiento que se va a realizar en los respectivos pacientes, ¿no?, se van a aplicar lo que son logaritmos, lo que son mediciones, y ahí es cuando interviene, ¿no?, la importancia de las matemáticas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la lógica matemática. La lógica matemática se aplica de acuerdo a los diferentes términos matemáticos que nosotros podamos utilizar de manera en la que nosotros podamos entendernos, como por ejemplo fórmulas o mediciones. Estas también se van a aplicar de una manera práctica en la que nosotros podamos manejarlo en, en una posición correcta dependiendo al plano anatómico que tenga el paciente. También les voy a hablar acerca de lo que es la aplicación de las matemáticas en la fisioterapia. La aplicación de las matemáticas en la fisioterapia se da en diferentes campos de la salud, como por ejemplo uno de ellos es la antropometría, que sería una herramienta en la que nosotros vamos a utilizarlo para hacer mediciones en diferentes partes del cuerpo o organismos. Este tipo de aplicación, que es la antropometría, es una manera rápida y sencilla, ya que no se va a utilizar otros tipos de equipos. Solamente lo podemos utilizar de manera práctica y más sencilla. Aparte de eso, el objetivo general de esta es que nosotros podemos utilizarlo de diferentes aplicaciones cuando hagamos uso en lo que es el movimiento corporal o en la función corporal, y sus objetivos específicos van a ser que la aplicación de las matemáticas en la fisioterapia se da principalmente en los campos en los que la matemática se puede usar, como por ejemplo la antropometría, la física, la biofísica y entre otros campos matemáticos. Bueno, continuando con la exposición, yo le hablaré sobre la composición corporal del cuerpo humano. Para esto, las matemáticas influyen mucho en la fisioterapia. Una de ellas es en la composición corporal del cuerpo humano, que es en varias áreas. Una de ellas es lo que es el cálculo de índices de composición corporal. Acá las matemáticas se van a utilizar para medir el índice de la masa corporal, el porcentaje de la grasa total y también lo que es el índice de la masa muscular. Para esto se va a dar mediante una fórmula con variables. Y las variables pueden ser lo que es el peso, la talla, el perímetro de la cintura del paciente, etc.
También tenemos lo que es el análisis de datos. Las matemáticas también se van a utilizar para analizar datos recopilados del paciente y así podamos evaluarlo mediante estadística o técnica de análisis para poder tener una opinión sobre el resultado y a la vez dar nuestra opinión médica. También tenemos lo que es la prescripción del ejercicio. Aquí las matemáticas van a ser necesarias para las personas que tienen demasiada masa corporal. Nosotros vamos a utilizar lo que es los ejercicios, las sesiones, la secuencia del trabajo que se va a realizar mediante la masa corporal de la persona. También les hablaré sobre la hidrodensitometría. Esta es una técnica en la cual se va a medir la densidad corporal de la persona. Para poder realizar esto, al paciente se le tiene que sumergir en el agua para que dentro del agua se le mida el peso y fuera del agua también. Es ahí donde se va a encontrar la densidad de la masa corporal y la totalidad de su grasa corporal también. Prosiguiendo con la exposición, les voy a hablar sobre la aplicación para cada asignatura de acuerdo a su función. En la biofísica, esta nos va a mostrar el funcionamiento principal del cuerpo, es decir, el movimiento como tal. Este se va a ver influenciado por las palancas y poleas. En la física, esta se va a encargar de estudiar los movimientos de acuerdo con la gravedad y manejar fórmulas que nos puedan calcular ciertos movimientos, dándonos a conocer los ciertos movimientos de acuerdo a su plano anatómico. En la geometría, esta se va a ver implicada en el momento de los ejes, planos y longitudes corporales. Esta área se va a encargar de las mediciones del cuerpo de manera geométrica para poder ubicar de acuerdo a su plano anatómico. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la estadística aplicada en la fisioterapia. La estadística está relacionada con la fisioterapia, ya que todo tratamiento que se haga en un entorno clínico debe tener, debe haber pruebas de que ha ido mejorando significativamente el paciente, y eso va a ser mediante una recopilación o un análisis de datos, una recolección de datos, en donde eso se va a hacer mediante, un manejo de porcentajes de forma gráfica. La biomecánica aplicada en la fisioterapia. La biomecánica se dedica a estudiar más que nada la actividad corporal o circunstancias diferentes que pueden haber. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aplicar el manejo de nuestro manejo corporal. Se va a aplicar el manejo corporal de acuerdo a los ángulos o planos anatómicos en el que nos encontremos a través de una visión física. Yo les voy a hablar sobre lo que es la conclusión de todo lo explicado en lo que es la matemáticas, cómo influye en nuestra carrera de la fisioterapia. Una de las conclusiones que hemos llegado con el grupo es que identificamos los principales campos que tienen las matemáticas en nuestra carrera profesional como fisioterapia. Es como nosotros lo vamos a ir utilizando en nuestro trabajo cuando lo vamos a emplear, ya que ahí vamos a emplear lo que son las estadísticas, la biomecánica, ¿no? Y entre otras. También aprendimos a utilizar las fórmulas de lo que es la composición corporal. Asimismo, comprendemos la importancia que influye en las matemáticas en nuestra carrera como futuros fisioterapeutas. Podemos decir que el uso de las matemáticas dentro del ámbito de nuestra especialidad como fisioterapias y rehabilitación cumple un rol muy importante, ya que su aplicación de esta área nos va a permitir obtener las medidas y los valores correspondientes desde la antropometría, y que son los estudios de las proporciones y las medidas del cuerpo humano, hasta el uso correcto de los diferentes agentes físicos que vamos a utilizar, como son los ultrasonidos, los TENS, las comprensas calientes, comprensas frías, ¿no? Eso es todo nuestro trabajo docente. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.